Buena tarde, noche para todos los asistentes a nuestra nueva jornada académica hoy, martes 25 de noviembre, en la sala virtual de Fundelt. El tema que vamos a abordar hoy, dentro de este trabajo permanente de geopolítica y conflictividad, es buscarle algunas enseñanzas geopolíticas, político-estratégicas también, a la propuesta de plan de paz no aprobado por la ONU para Ucrania. Pues miren ustedes que ya hay una característica bien extraña, ¿no? Es un plan de paz entre Rusia y Ucrania que no lo aprueba la ONU, sino que tiene una connotación, un manejo especial por parte de la Casa Blanca que podría conducir al traste todo el proyecto, máxime cuando entremos ya en los detalles a ver qué ha sucedido. Ya son 4 años prácticamente, estamos a 3 meses de completar 4 años de la salvaje incursión de Rusia a Ucrania. Y en particular, en estos últimos días ha habido un incremento abrumador de ataques con drones y con misiles de Rusia contra Ucrania. Y pues cada vez son más exiguas, más disminuidas las cargas de misiles y de antidrones con lo que cuenta Ucrania, habida cuenta que desde enero de este año el señor Trump le cerró todo apoyo que venía dando Estados Unidos a Ucrania. Inclusive suspendió unos paquetes que han sido aprobados por su antecesor, el señor Biden. Y de ahí para allá pues hemos conocido un novelón increíble, una arrogancia sin límites del presidente de Estados Unidos, un discurso bastante complejo y no tan claro de la Casa Blanca en cabeza del señor Trump respecto a lo que se va a hacer en Ucrania. Un día dice una cosa, a la semana cambia de tercio, luego vuelve y cambia de tercio. Hizo una reunión bastante publicitada, que aquí la analizamos en los medios internacionales, con Putin en Alaska, y después de que había dicho públicamente que le daba un plazo para que aceptara una paz sí o sí con Ucrania y suspendiera los ataques, de lo contrario sería sometido a una gran cantidad de sanciones. De un momento a otro cambió el tercio y dijo que se reuniría con Putin en Alaska. Se reunieron en Alaska, duraron unas 3, 4 horas con almuerzo incluido. Nunca se supo qué dijeron. Salieron los dos muy sonrientes, pero no pasó nada. En Rusia siguió depredando a Ucrania y Ucrania pidiendo a Estados Unidos que cambiara esa actitud. Aquí lo estudiamos y vimos que el mismo fin de semana que Trump se reunió el viernes con Putin en Ucrania, ese mismo domingo ya estaba confirmada la llegada de Volodymyr Zelensky a Washington el lunes para hablar con el señor Trump, porque no se podía aprobar ningún plan de paz que Ucrania estuviera presente. Y lo acompañaron los mandatarios de varios países. Nuevamente foto va, foto viene, declaraciones de que a Rusia no se le iba a entregar lo que quería, y todos salieron contentos para Europa de regreso. Unas semanas después el señor Trump dijo, le voy a dar a Ucrania misiles Tomahawk, porque es increíble que Putin se reúne conmigo y entonces propone una cosa y luego vuelve y bombardea Ucrania. Entonces todo el mundo recibió con escepticismo la noticia del señor Trump, porque ya tanto analistas como dirigentes políticos
como los mismos afectados conocen que Trump dice una cosa y a la media hora puede decir otra. Y efectivamente, a los pocos días que hubo una llamada telefónica de Putin a Trump, que hablaron un largo rato, y que luego Trump dijo que no, que ya no le mandan los misiles, pero que queda ahí en que de pronto sí los manda para que Rusia acepte las condiciones. Entonces Rusia, ¿qué hizo a partir de ese día? Incrementó los ataques con drones y está enviando aproximadamente por noche 700, 800, 900 drones cargados de explosivos contra lo que caiga. O sea, una violación completa al derecho internacional humanitario. No es contra bases militares, no es contra cuarteles, no es contra posiciones de combate, no es contra la infraestructura, teniendo en cuenta no afectar a la población civil, sino donde caigan. Y dirigidos todos a Kiev, a Gerson, a Kharkiv, que son tres ciudades muy importantes en Ucrania. En medio de ese enredo, Trump dijo, estoy completamente decepcionado de Putin, es una persona que no entiende que el mundo necesita paz y definitivamente Ucrania cuenta con Estados Unidos para lo que sea. Nuevamente, como ya sabemos, escepticismo mayor, pero manejo muy de filigrana de la diplomacia de la Unión Europea. Volvieron a reunirse algunos con él y la historia es larga. Pero la semana pasada apareció una perla de esas que no te lo puedo creer. El secretario de Estado Rubio anunció que supuestamente en una reunión entre Rusia, Ucrania y él se ha logrado un acuerdo de 28 puntos, algo parecido a lo de Gaza. Ya la solución para Gaza está lista y vemos que han pasado prácticamente 2 meses y no ha ocurrido nada diferente a que Israel se retiró de una zona, pero que sigue bombardeando cada vez que lo agreden y el problema no se arregla en Gaza. Pero Trump dice que él ya lo arregló. Y entonces aquí pasó algo sorprendente. El señor Rubio dejó filtrar el plan de los 28 puntos y era exactamente lo que siempre ha pedido Rusia, que Ucrania no pertenezca a la OTAN, que retire todas las tropas de la zona del Donbass y el Donetsk y que eso ya es territorio ruso porque sí, porque ellos ya lo conquistaron y que fuera de eso les entregue otro pedazo más que Rusia ha querido, que se reduzca el ejército de Ucrania y que Estados Unidos garantiza que Rusia nunca más vuelve a atacar a Ucrania, pero que ahí quedan las cosas. Entonces el señor Zelensky, entre la espada y la pared, pronunció una frase que será histórica y dijo que ponen a Ucrania entre aceptar una paz de arrodillamiento o por no perder el apelo, la relación con Estados Unidos o combatir hasta las últimas consecuencias, así sea con palos y piedras para defender su soberanía nacional. Pero el señor Trump dijo, y cuando publicó ese plan dijo otra de sus frases muy comunes, ¿no? Y el señor Zelensky tiene una semana, o sea, para este próximo jueves que se celebra el Día de Acción de Gracias que es tan importante en Estados Unidos. Porque yo necesito decirle al pueblo de Estados Unidos ese día que se logró la paz en Ucrania. Y al señor Zelensky no le queda otra cosa que firmar lo que le estamos mandando. Obviamente, los europeos lo llamaron, le dijeron no se vaya a poner a contestarle porque le embarra lo que pasó en enero y febrero ya muy conocido. Deje lo que diga, pero pidámosle que venga aquí a Ginebra a explicarnos qué es lo que hay. Entonces allá fue Rubio a Ginebra y se reunió sábado y domingo con Zelensky, el delegado de Zelensky, y sin presencia rusa. Entonces ya Rubio salió y dijo, no, ya el plazo para el jueves no es definitivo, se va a cambiar y escuchando a Ucrania hay algunos pequeños ajustes. Entonces, ¿y cuáles son los pequeños ajustes? Inmediatamente Rusia dijo, a nosotros lo único que nos sirve es lo que ya se dijo y no tenemos por qué cambiar de tercio. Entonces, se fueron para Nueva Delhi
los delegados nuevamente a negociar. Y en la negociación de hoy salieron con otra perla, que Ucrania acepta, pero Rusia estuvo presente y no dijo ni sí, ni no, ni sí. Y le preguntaron al secretario de Rusia, el secretario de Relaciones Exteriores, que bueno, ¿qué opina de lo que pasó? Dijo, no, a ese documento le hicieron unos cambios, nosotros estamos mirando, no entendemos de qué nos están hablando, de que ya Ucrania lo aceptó porque están cambiados los términos de los 28 puntos y eso no está dentro de nuestros planes. Pero inmediatamente Trump salió nuevamente con un triunfalismo que a veces ya raya como en lo ridículo. Ya ese proyecto de paz está listo y de aquí al jueves Estados Unidos tiene una noticia grande porque ya las partes están muy de acuerdo. Hay dos o tres cositas que se van a resolver en el camino, algo que definitivamente no va a funcionar. Entonces vamos a ver algunas cosas en detalle porque este es el grueso, pero entremos ahora a mirar las cosas en detalle para que nos formemos una idea clara. Este mapa de Ucrania nos muestra la zona ocupada actualmente por Rusia. Como ustedes ven, tiene todo el oriente. Desde el 2014, ya lo hemos explicado muchas veces aquí, conquistó por la fuerza a Crimea y el señor Obama no hizo nada. Le permitió a Rusia que invadiera ilegalmente a Crimea y luego comenzó un proceso largo. Hubo una guerra aquí entre Rusia y Ucrania e intervinieron varios países y sin presencia de Ucrania se pusieron de acuerdo para repartirse la zona, para pacificar la zona. Entonces se quedaron los rusos aquí haciendo presencia y los ucranianos también, pero quedó toda esta zona como en disputa. 2022, Rusia invadió por varios puntos, por el norte, desde Bielorrusia, y aquí por el oriente y por el sur de Ucrania, y definitivamente los ucranianos los devolvieron todos. Pero lo que no pudieron los ucranianos fue recuperar esta zona, definitivamente para ellos, y aunque hay una ocupación rusa, tampoco es que los rusos tengan el control total. Entonces lo que hay es una guerra de posiciones más o menos en esta línea. Y la propuesta de Zelensky siempre ha sido la misma. Paremos la guerra sobre esta línea sin que eso signifique cesión del territorio, dejamos de matarnos, Ucrania mantiene su ejército, Ucrania entra a ser parte de la OTAN y la OTAN ya negocia directamente con Rusia la devolución de estos territorios, no que Rusia quede en poder de ellos. ¿Y cuál es la posición de Rusia? La posición de Rusia es obsesiva, garosa y, e impulsiva e impositiva. Que le entreguen todo esto que está aquí marcado en color eh, zapote. Esta región del Donetsk que está compartida, ahí se disputan y hay de todo, que no ha podido dominar a ninguno de los dos, que se le entreguen también a Rusia. Y que este pedacito, aquí que también es del Donbass, se lo entreguen, sin ninguna condición, ¿no? Y lo mismo todo esto del norte, porque Rusia es Rusia, y que eso es ruso y que ellos necesitan eso. Segundo, que Ucrania reduzca su ejército de 800.000 hombres que tiene ahora a 100.000. Tercero, que la OTAN aquí no asome la nariz para nada. Y cuarto, que se le dé a Rusia el control de toda la explotación de la agricultura y la minería que haya en la región. O sea, pan y pedazo de arepa debajo del brazo. Obviamente, eso no puede ser, pero en el acuerdo de los 28 puntos, el señor Trump le estaba dando la razón en todo eso y diciendo que sí que hay que hacer porque es que Ucrania es desagradecida con él y que Ucrania nunca ha entendido el esfuerzo que ha hecho Estados Unidos. Pero ahí hay un problema que es de culturas. Resulta que el señor Trump o no le cuentan o ignora intencionalmente que para los ucranianos la visión es al contrario. El pueblo ucraniano lucha primero para defender su territorio, obviamente, y su nacionalidad. Y segundo, porque está convencido que evitando que Rusia
conquiste a Ucrania, le está haciendo un favor enorme a Europa y Estados Unidos, que son la OTAN. Pero Trump no lo mira así. Trump lo mira es como si estos fueran unos limoneros a los que le está tirando migajas y resulta que no. La suerte de Europa depende de eso. ¿Por qué? Porque se necesita ser uno muy ingenuo para creer que con un sátrapa y bandido como Putin, al entregarle este territorio, si supuestamente lo entregaran, le dijeran, bueno, listo, señor, ya no más, ya usted dedíquese ya a lo suyo, se va a quedar ahí. No, él sueña con que Ucrania era la antigua Unión Soviética y Ucrania debe ser rusa. Es más, lo he dicho mil veces. Él ha dicho que Rusia nació fue en Kiev y ni siquiera en Moscú, y que esto es zona rusa, y que cuando él invadió aquí era porque esto estaba lleno de nazis y de enemigos rusos y que hay que desaparecerlos y gobernar todo esto. Pero que para que eso tenga seguridad, entonces hay que bajar nuevamente a la Transnistria, hay que bajar al Bajo Cáucaso y hay que recuperar Europa del Este. Entonces ustedes ven que esto parece irreconciliable e imposible de buscarle, y la única forma de encontrarle un camino a la solución sería que murieran Putin y los asesores directos de él que piensan en lo mismo, y que apareciera gente más civilizada y que entienda que un país con casi 10.000 millones de kilómetros cuadrados, eh, perdón, 10 millones de kilómetros cuadrados, no 10.000, sino 10 millones de kilómetros cuadrados, como es Rusia, es decir, que Colombia cabría exactamente 10 veces en territorio ruso, que tienen una riqueza de petróleo, de oro, de coltán, de tierras raras impresionante, que tienen agua, tienen regiones para cultivar en invierno, perdón, en verano y en primavera y parte del otoño, que tienen puertos, que tienen unos mares grandísimos para explotar. No tienen por qué estarse robando el territorio de los demás países, pero es una garosidad, no es capaz de gobernar lo que tiene y sin embargo quiere ocupar el resto. Y el otro error del señor Trump es que si vemos el mapa, mapas hablan mucho, y los mapas de guerra más, es que Trump cómo le va a dar categoría de potencia a Rusia de igual a igual con Estados Unidos si no ha sido capaz de cruzar este pedacito de terreno. ¿Qué capacidad va a tener para influir en el mundo? Claro, tiene los misiles ultrasónicos e hipersónicos con capacidad atómica, pero ya uno comienza a dudar si es cierto que tiene todo lo que dice, ¿no? Porque decía que tenía con qué acabar a Ucrania y no pudo. Y siempre es la amenaza de que si no lo atienden, él va a atacar con misiles. Entonces, ¿no era que está cañando con fierro de 8? Bueno, ya entendemos mucho más la situación y el problema en que está, pero la ambición de Rusia es ilimitada. Aquí vemos un resumen de lo que se produjo la semana pasada y las frases descomedidas, descalificadoras y grotescas de Trump. Eh, si al señor Zelensky tendrá que gustarle el plan que yo hice de 28 puntos, porque es perfecto, lo hice yo. Si no le gusta, puede seguir combatiendo y lo dijo con ironía ante los medios. O sea, que combata ya que yo no le voy a dar más. Resulta que hace rato que no le da nada. Lo que le están dando a Ucrania para combatirlo están pagando los países europeos. Porque hay una preocupación grande en Europa, es que si el señor Putin se mete a Ucrania, sigue con los demás países y les arma una guerra. Y luego le dio el plazo de 8 días, como ya lo dijimos, y el domingo, mientras se reunían en Ginebra los delegados de Trump con los delegados de Zelensky, soltó la otra perla. Es que los ucranianos lo que son es una manada de desagradecidos, ya que Estados Unidos les ha dado mucho y no han entendido el sacrificio del pueblo americano. Y ahí es donde insistimos. Es absoluta ignorancia de los rasgos culturales de con quien se interactúa. Y eso que donde hay fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el mundo cargan una tarjeta entre el bolsillo, eso es obligatorio. Y en esa tarjeta está codificado las normas de comportamiento con las culturas de cada región y siempre le insisten a las tropas estadounidenses y a las aliadas de Estados Unidos que el punto número uno en cualquier región es respetar y tratar de entender lo máximo posible la cultura local para evitar choques innecesarios. Y resulta que los ucranianos interpretan es, nosotros estamos luchando por la libertad del mundo
estamos defendiendo nuestra soberanía y la soberanía de Europa y de Estados Unidos. Y el señor Trump no lo entiende así. Él entiende es que él es el dueño de un gran fondo que tiene muchos recursos y que puede decir los pongo allí, los pongo allá y puede tratar de una manera descomedida a sus contertulios y ahí está el punto. Pero como tiene el poder y los otros países no lo tienen en este momento, entonces Europa ha acudido a manejar las cosas muy diplomáticamente. Los medios de comunicación internacionales publicaron comentarios más o menos como este de Clarín de Argentina, que el plan de Trump no era ningún plan de paz, sino era cederle territorio totalmente a Rusia, achicar el ejército y abandonar todas las armas del máximo calibre, porque es otro que impone Rusia, que Ucrania no tiene derecho a tener ni armas de larga distancia, ni misiles, ni nada, pero ellos sí, porque es que Ucrania tiene que ser ese el punto intermedio entre Europa y él, o si no, no le garantiza ninguna seguridad. Y todos los estrategas militares coinciden, los que son especialistas en armas de larga distancia, que esas armas que tiene Putin pueden llegar directamente a Europa sin estar en Ucrania y que las armas que tiene Ucrania pueden llegar, perdón, Europa, pueden llegar hasta Europa, hasta Rusia sin estar en Ucrania. Entonces, ¿cuál es la pendejada? ¿Cuál es el cuento? No, pues el cuento es que quiere robar ese territorio y seguir avanzando, porque es que 10 millones de kilómetros cuadrados no le satisfacen su voraz apetito y no es capaz de gobernar a los rusos y quiere gobernar el resto del mundo. Bueno, resulta que cuando se reunieron en Ginebra, en paralelo, Europa, sin entrar en choque con Trump, le dijeron parte de lo que él quería escuchar, que su propuesta era muy interesante, pero no por el contenido que él planteaba. Dijeron, su propuesta es muy interesante, Mr. Trump, bienvenida, porque es un paso importante a que haya la paz. O sea, miren cómo le dieron la vuelta. Y queremos que haya paz y estamos todos comprometidos. Sin embargo, tenemos unos puntos. Y le dijeron, no se preocupe por la adhesión de Ucrania a la OTAN, porque eso depende de que sea un consenso de todos los países. Y en este momento no hay consenso, pero no le dieron gusto de decirle es que Ucrania no va a la OTAN, sino que queda ahí. Entonces eso ya comienza a no gustarle ni a Trump ni a Putin. Segundo, la OTAN no desplegará tropas permanentemente en tiempo de paz en Ucrania, pero colocará una base aérea estratégica en Polonia y podrá sobrevolar permanentemente el territorio ucraniano. Obviamente tampoco le gusta a Rusia, porque va a decir que son aviones de espías, que con eso lo pueden bombardear y que se puede enfrentar a un incidente y todo lo que nos imaginamos. Y luego dice algo que no quiere Rusia, porque Rusia quiere imponerse y Trump quiere darle el gusto, porque a él le gusta también esto es impositivo. Y le dice, no señor, es que termina eso, se paraliza la guerra en Rusia y nos vamos a sentar a hablar es OTAN y Rusia, cómo es que nos vamos a respetar y cómo es que Rusia va a respetar a Ucrania y no a volverle a quitar territorio, porque la OTAN no le acepta que le quite un solo centímetro del territorio a Ucrania. Entonces saca las tropas de ahí en un proceso que acordamos todos y luego nos sentamos entre todos a hablar qué es lo que quiere en Rusia con Ucrania frente a la OTAN, pero vamos a hablar de tú a tú. Y entonces Putin, que sabe que la tiene perdida en ese escenario, pues obviamente no contesta. Ahora viene eh, otra cantidad de propuestas que hace Rusia y la Europa le contesta lo mismo, le dice, ¿y por qué Ucrania tiene que reducir el ejército solamente porque ustedes dicen? Si es que Ucrania es un país independiente, libre y soberano y puede tener su propio ejército y todas sus defensas nacionales sin que agreda a nadie. Entonces ustedes no tienen por qué preocuparse por Ucrania, preocúpense por Rusia. Pero entonces el señor dice que esa es la forma como lo quieren utilizar y amedrentar. Y lo otro es que el señor Putin dice que ni un soldado en Ucrania. Y entonces le preguntan, ¿y por qué no debe haber ningún soldado en Ucrania? ¿Cuál es la razón? Y obviamente los delegados de él dicen que es la seguridad y que significa una amenaza. Entonces los otros le contestan, y que ustedes estén metidos en el Donbass.
y en Crimea, que es territorio ucraniano, no es amenaza para Europa. Entonces, como ven, esto es un juego muy difícil de resolver. Resulta que hoy los medios de comunicación inundaron sus eh, páginas con estos titulares. Ucrania acepta el acuerdo de paz con Rusia propuesto por Donald Trump. Eh, afirmaron unos funcionarios de Estados Unidos. Ucrania hasta el momento no ha dicho tajantemente sí ni no. Lo dicen los delegados de Trump. ¿Qué es lo que Ucrania, según ellos y según parece, dijo que aceptaba? Ucrania lo que dijo que aceptaba es, palabras más, palabras menos, lo que acabamos de ver que contestó Europa y la OTAN el domingo. Ucrania no dijo que aceptaba lo que Trump había dicho inicialmente. Entonces, el canciller ruso inmediatamente dijo, pues no sé, allá había un delegado de nosotros, no se ha acordado nada por escrito, todo está por verse, pero Rusia está observando. Acto seguido, ahí lo vemos, al señor Trump triunfalista, eh, dijo, ya, el acuerdo de paz está muy cerca. Yo creía que era muy difícil, pero estamos seguros que será lo antes posible y es que el jueves de Acción de Gracias tenemos que darle una gran noticia a Estados Unidos. Ojalá más bien que la gran noticia sea que tumbó Maduro, ¿no? Esa sería la gran noticia que quiere el mundo. Pero como estamos hablando de Ucrania, aquí vemos que no pasa de ser una declaración más y que probablemente de manera muy inteligente al estilo Netanyahu, que ya lo estudiamos aquí, el señor Zelensky le está diciendo a todo que sí al señor Trump para que ponga por encima todo ese ego y esa arrogancia, pero Europa está manejando las cosas inteligentemente. Porque de lo contrario, como ustedes escucharon, lo dijimos el lunes en CNN, si Trump le voltea la espalda a Europa, la pone ante una evidente guerra con Rusia. Y quien estaría más interesado en que haya guerra entre Rusia y Europa se llama China, porque son los que quieren influir como los pacifistas allá. Y si Estados Unidos sigue con la política de meter la cabeza entre la tierra, como la avestruz y creer que tiene controlado el mundo, pues va a terminar únicamente controlando América Latina y se le van a ir de las manos el continente asiático y el continente euroasiático y la gran isla de Asia, Europa y África. Así de fácil, pero la soberbia nunca será buena compañera de la geopolítica ni de la diplomacia y por eso la organización de los estados es en cierta manera sabia, con todos los errores que tenga, porque difícilmente un presidente puede ser al mismo tiempo un gran administrador y un gran diplomático. Entonces necesita personas como el señor Blinken, que es un diplomático extraordinario, pero que en este gobierno lo desconocieron. Y necesita embajadores de carrera, y no asesores que le digan a todo lo que él diga así, sino asesores que le hagan ver sobre la mesa los errores que se puedan cometer, porque es que el poder da poder, ¿no? Tener poder da mucho poder, pero no es eterno, como la canción de Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, ni el poder tampoco. Y por muy fuerte que sea un país, no puede ni cazar tantos escenarios de conflictos al tiempo, ni tampoco lograr la cobertura total en todos esos escenarios. Entonces vemos un caso muy interesante. Aquí vamos a recapitular un poco para que volvamos a centrarnos y para que las preguntas tratemos de contestarlas hoy muy puntuales, no discurso, sino puntuales, concretos sobre lo que dice la pregunta. Entonces miremos, ¿dónde comienza el esfuerzo de paz? Comienza en que el señor Trump cree y está convencido que ya logró la paz entre Israel y Palestina, y lo mismo entre Irán e Israel. Pero lo hemos mencionado aquí varias veces, ni se ha firmado un documento entre Irán e Israel, ni Israel ha parado los bombardeos contra Hezbollah. De hecho, esta semana mató a varios jefes de Hezbollah en el Líbano, ni Israel cree en ninguna buena voluntad de los ayatolás. Israel entiende lo que dijimos los analistas varias veces en los
medios internacionales era que a Irán la única opción de sobrevivir que le quedaba era parar esa guerra porque estaba completamente perdido y si le daba la oportunidad, Israel iba a destruir más infraestructura y la recuperación le saldría más costosa y podría generarse una sublevación interna. Eso lo entendió Irán y aceptó a regañadientes que Estados Unidos le destruyó la base nuclear sin tomar por ahora ninguna retaliación. Pero Trump considera que él ya arregló ese problema de Irán-Israel y que también ya lo de Palestina está arreglado. Y a menudo estamos viendo a cada rato que los palestinos se cruzaron la línea amarilla y que atacaron a unos soldados y que la respuesta de Israel fue un bombardeo, que murieron 10, 20, 30, no sabemos cuántos, pero sigue ocurriendo a pesar de que, comillas, estamos en tregua. Ya esta semana también Trump anunció, la semana pasada, ustedes lo vieron, y lo estuvimos analizando en varios medios, que el plan de paz de Israel es una maravilla, que eso era arrancar ya y que estaba todo determinado. Y entonces los palestinos dijeron, tanto los de Hamas como la autoridad palestina, con nosotros no han hablado nada, no sabemos qué es lo que han decidido. Claro, estamos de acuerdo que se decida una solución aquí, pero ajá. Entonces, el yerno de Trump y el delegado, que era un negociante de casas, un tipo que no tiene ninguna experiencia en relaciones internacionales, negociaciones de Estado, son los que Trump ha nombrado de sus directos negociadores eh, en apoyo directo del señor Rubio, que es el secretario de Estado. Como ya consideran que lograron una cosa grande en Gaza, entonces fueron a Ucrania y esos son los gestores de esa famosa reunión que terminó en el supuesto plan de 28 puntos, que Ucrania nunca dijo nosotros participamos, pero que tampoco se puso a pelear con Estados Unidos, que lo dejó que lo presentara y luego presentó sus puntos de vista, especialmente apuntalada por Europa. Ahora, en esta propuesta de 28 puntos, la pregunta es, ¿y qué aportaron Rusia y Ucrania? Y ahí comienza la dicotomía, ¿no? Porque los rusos dicen, nosotros sí nos reunimos en Miami y fue un delegado económico de Putin, que porque estudió en Harvard, que habla muy buen inglés y entiende perfectamente todo lo que se dice para que no haya de pronto alguna palabra que no se comprendió y origine incomprensiones, pero sí ahí estamos, o sea, estamos escuchando, dicen los rusos. Y además estamos completamente de acuerdo con lo que dice Trump, los 28 puntos y que Ucrania nos entregue el país y listo. Y Ucrania lo que contestó, nosotros fuimos a una reunión, se está hablando, bienvenido el plan, vamos a estudiarlo. Entonces ven ustedes que una cosa piensa el burro y otra que le están calmando. Ya vimos lo que pasó, que se reunieron en Ginebra, que allí ya fue el delegado de Zelensky y le dijo, pero es que esto no es así como ustedes dicen, nosotros no estamos con eso. Y en paralelo, la OTAN y la Europa presentaron un plan que es el que hoy, supuestamente, según Trump y sus delegados, ya Ucrania lo aceptó, porque ya Ucrania vio que los puntos que se le cambiaron coinciden con lo que ellos quieren. Y que Ucrania dice que sí, que está de acuerdo para la guerra, ahí donde está, dejar los territorios por ahora ocupados con Rusia, pero que luego la OTAN y Rusia negocian la salida de Rusia y qué es lo que quieren con Ucrania, pero que Ucrania tiene toda la potestad de volver a la OTAN. O sea, las posiciones no cambian, sino que lo que le buscan es la fórmula diplomática para ir resolviendo. Entonces, la pregunta que se hacen todos los analistas del mundo y los medios de comunicación, ¿está Rusia de acuerdo? Entonces, el señor Rubio, metido en un berenjenal que parece no tener salida, contesta, pues lógico, es que el voto de Rusia tiene que estar aquí también en esta decisión final, pero no ha contestado nada, no ha dicho si está de acuerdo o no, es que no le están preguntando si vota, le están preguntando es que si está de acuerdo o no. Lo mismo le preguntan, ¿y está Ucrania cerca de la paz? Resulta que los ucranianos sí han dicho, todos los ucranianos, que son supremamente patriotas, que además nunca quieren estar doblegados por los rusos. Ellos dicen, si nosotros queremos la paz, pero la paz es que Rusia se vaya de aquí, nos devuelva el territorio y nos pague por los daños que han hecho. Y Rusia considera que la paz es que le entreguen medio
Ucrania y que fuera de su Ucrania quede pagándoles una deuda, porque según Trump y Ucrania y Rusia, la culpa la tiene Ucrania, o sea que ahí no hay nada. Posibilidades de ahí para allá, todas las que ustedes quieran, que ocurra una cosa con la otra, pero ese es el escenario que actualmente es lo que hay sobre la mesa. Entonces, mi coronel Fuentes, esta es la primera pregunta de la noche de hoy. Entonces, les pediríamos que no nos dediquemos a hacer por allá elucubraciones de que lo que se dijo y no se dijo, no. La pregunta es concreta. ¿Aceptará Rusia el nuevo borrador, o sea, el que supuestamente dice Trump que ya aceptó Ucrania y que según Trump da por seguro, fiel a su estilo de que él ya dijo y los demás tienen que hacer lo que él dice, o no lo aceptará Rusia y con qué argumentos diría usted que sí lo acepta o no lo acepta? Pero como son dos preguntas, entonces les pedimos el favor, esta muy directa, muy concreta, tratando de tomar algunos de los puntos que vimos para justificar por qué sí o por qué no aceptará Rusia ahora sí este borrador. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel, y muy buenas noches para todos los miembros de la sala que nos acompañan hoy. Y vamos entonces a iniciar a darle la palabra a las damas que nos acompañan en la sala y luego en orden sucesivo si quien alguien desea levantar la manito. Por favor, adelante la ingeniera Rosita Medina y bienvenida. Muchísimas gracias, mi coronel. La verdad se dicha, yo no creo, pero ni media palabra de lo que diga el señor Putin, ni tampoco lo que dice el señor Trump. Es una persona, no son personas eh, eh, de coherencia, no son personas concretas. Y pienso que la sabiduría popular de nuestra colombiana, de nuestro campesinado, es perfectamente válida. El que rompe un plato o una vajilla, recoge los tiestos y paga el daño. Muchísimas gracias. Muy amable, ingeniera Rosita, y gracias por el control del tiempo. Por favor, adelante, doctora Ethel, y bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi coronel, Un por gusto. darme la palabra. Eh, mm, Opino casi igual que la ingeniera Rosita. Eh, Son dos personas exactamente iguales y con distinta forma de poder, eh, porque lo han demostrado históricamente y más que nada, solo eso. Muchas gracias. Muy amable, doctora Ethel, por su concepto. Y vamos entonces con mi general Hipólito Herrera, y bienvenido, mi general. Muy buenas noches, señor Coronel Fuentes. Buenas noches para mi coronel Villamarín y para todos los asistentes a la sala virtual. Eh, pues como quiera que hay tantos intereses de por medio, tanto de poder como de influencia en la región y mundial, creería que Rusia no aceptará el nuevo borrador de acuerdo de paz. eh, y se sostendrá o se mantendrá ahí en su statu quo a ver cómo se recupera de tantos daños que le ha infligido Ucrania y lógicamente para recomponer su estado, eh, su estamento militar, su estrategia de poder político y económico. Entonces, ante esa situación, seguro que no va a aceptar el nuevo borrador. Muchas gracias. Gracias, mi general Hipólito Herrera. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Buenas Bienvenido. noches, buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Pues yo considero, y de acuerdo a lo que nos
ha orientado mi coronel en esta noche, pero veo que aquí dice que fiel a su estilo, Trump da por seguro. Pues claro que lo tiene que dar por seguro porque ya está socializado el acuerdo. Rusia va a aceptar ese acuerdo porque realmente tienen tres aspectos principales ese borrador. El uno que es la cesión del territorio, es decir, que ya de facto se le reconoce Crimea, se le reconoce Lugansk, Donetsk también, de acuerdo a lo que hemos visto en el mapa. En cierta forma, hay también una neutralidad hacia Ucrania en relación a que se neutraliza la intención de que Ucrania se incluya totalmente a la OTAN. Y lo más especial de este plan es que reintegra, en términos generales, le da a Rusia permitir su ingreso al sistema internacional de comercio. Esto ya está acordado. Entonces, a Trump le conviene salir victorioso, mostrar que Rusia aceptó la, por lo menos del abogado, aunque el sombrero dirá Rusia, es un elemento muy positivo para Rusia, es un borrador ya socializado con Rusia y en términos generales deja bien parado ya que no pudieron lograr lo que más estaban buscando. Pero de todas formas hay elementos muy positivos para Rusia en este plan, en este borrador, lo que en términos generales es de estimarse la próxima semana o esta semana vamos a tener noticias en relación a este tema de acuerdo. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi sargento mayor Sanders. Por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Perdón. Gracias, mi coronel. Sí, Buenas adelante, mi noches. coronel Saavedra. Bienvenido, gracias. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos en la sala. Yo creo que indiscutiblemente lo que siempre ha querido el presidente Trump es ser el policía del mundo. Lo quiere demostrar con todas las 8 guerras que él dice que ha superado y arreglado y las que faltan. Indiscutiblemente para Rusia, sin que él sea el líder de la propuesta, le parece es ganadora para él, para ellos, porque al final del día es parte de lo que él está buscando él. Como dice mi coronel, los 10 millones de kilómetros no le alcanzan y quiere tener no sé cuánto sea esa franja para eso. Entonces, por supuesto que va a ser el guiño positivo para eso. Va a ser una ganancia para Trump como policía del mundo. Y también es algo, como decía mi general, es un espacio que necesita Rusia para tomar oxígeno y por eso pues aprovechan el tema de una frase muy trillada por acá también, de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sencillamente ese es el juego, esa es la geopolítica, es el costo de una guerra que tristemente no sé cuántos miles de millones vale esto que se está haciendo y cuántos miles de millones faltan por invertir. Desafortunadamente es el error de todas estas cosas. Pero a la pregunta, sí, Rusia da el guiño y él sale favorecido con esto. Gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muchas gracias. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Rusia no va a aceptar el nuevo borrador de acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque para Ucrania la paz consiste en que Rusia se vaya de Ucrania, en que le entregue todos los territorios ocupados y además que le indemnicen por todo el daño que Rusia les ha causado. Muchas gracias. A usted, mi coronel, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo creo que Rusia va a aceptar porque ya le ha costado mucho esta guerra y al menos su objetivo más primario era el de anexar este territorio donde él dice que son rusos porque hablan ruso y que porque tienen la cultura rusa. Entonces, pues no podrá lograr todo lo que ha aspirado, pero al menos
lo esencial ya lo ha logrado. Muchas gracias, mi coronel. Usted, mi coronel González. Mi coronel Villamarín, ¿cuál es la segunda pregunta? Ya va. Uy, joder. Esa. Bueno, entonces dice, ¿ganará o perderá políticamente Zelensky ante su país si Rusia acepta el plan de paz como está en este momento y por qué? Adelante, por favor, con su respuesta, mi coronel Saavedra. Bueno, mi coronel, indiscutiblemente que sí va a perder Zelensky ante su país y ante la comunidad y ante todas partes. Por eso la pregunta anterior era si Rusia acepta los Estados Unidos, claro que lo acepta, pero por supuesto que el primero que levanta las dos manos es Ucrania. Ellos no están de acuerdo, no van a aceptar esa negociación y van a seguir buscando que Europa y la Comunidad Europea apoyen sus intenciones ante la decisión de Estados Unidos de no apoyar o sencillamente decir que ya ha hecho todo lo que puede hacer. Entonces, por supuesto que no, eso no es nada positivo para ellos y lo van a seguir luchando. Pero es parte de lo mismo que hablábamos en la respuesta anterior. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ahí siguen jugando con eso, es un largue y encoge. Esperamos que Ucrania logre su propósito, que es recuperar, que la OTAN negocie y ellos poderle parar esta guerra que después de 4 años no conlleva nada. Gracias. A usted, mi coronel, muy amable. Adelante, por favor, ingeniera Rosita. Muchas gracias. Yo creo que le entendí a mi coronel Villamarín que hay otro plan elaborado por la Unión Europea y la Fuerza Especial que hay allá de todos los países. Así es, así es. Entonces, exacto. Entonces, pienso que ese es el plan que debe prevalecer porque está en peligro la Unión Europea. Y si a Rusia se le llega a aceptar cualquiera de sus pretensiones, pues se va a armar más problema todavía. Y pienso que Zelensky tiene toda la razón. Los ucranianos han sufrido demasiado y han resistido como verdaderos militares valientes. Muchas gracias. A usted, doctora Rosita, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias. Pienso que mientras Ucrania siga contando con el apoyo de Europa y contando con el apoyo de Estados Unidos, pues difícilmente va a perder políticamente ante su país. Gracias. A usted, mi coronel Carvajal, muy amable. Por favor, adelante, doctora Etel. No va a perder Zelensky. Teniendo apoyo, políticamente va a ganar, porque estaba debilitado por tanto daño recibido en su país. Pero con la ayuda va a ganar. Muchas gracias. A usted, doctora Etel, muy amable. Adelante, por favor, mi sargento mayor Sanders. Mi coronel, pues yo digo que el gran perdedor aquí políticamente sí es Zelensky, en la medida de que allá en Ucrania también hay unas líneas ultraconservadoras, radicales, totalitarias, que cualquier factor de negociación lo ven también como un riesgo. Es decir, no es única y exclusivamente en el factor político, no es únicamente Zelensky, es toda la presión que está recibiendo él como líder del país. Y realmente, si no se acoge en este momento, será el gran responsable del genocidio, así sea que los invasores fueron otros. Pero de todas formas, la medida, es que ustedes se han dado cuenta la forma despótica, ya como se dirige en su momento Trump a Zelensky. Podrá ser su aliado, podrá tenerle mucha favorabilidad en los efectos de negocio, pero vemos que públicamente le falta el respeto. Y eso dice mucho en relación a esos factores de alianzas estratégicas. Muchas gracias. A usted, mi sargento mayor Sanders. Por favor, adelante, mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, señor Coronel Fuentes.
Personalmente creería que si la población ucraniana evalúa todo el esfuerzo, los logros que ha obtenido Zelensky frente al poderío mundial que tiene Rusia en la región y bueno, desde todo punto de vista, la población debería apoyar en todo sentido a Zelensky porque ha sido un estratega desde todo punto de vista. No ha permitido que ni su país ni sus tropas se dobleguen, ni su gobierno. Y desde luego, desde ese punto de vista, debe entender la población, así haya divisiones, que Zelensky ha hecho lo que política, militar y económicamente ha podido para defender el honor, para defender los principios y los valores de su país y de su población. Y desde ese punto de vista debería salir favorecido políticamente. Lógicamente que deben entender también que hay otro tipo de presiones desde todo punto de vista, y pues lógicamente eso lo perjudica, pero para mí particularmente debería ganar políticamente con el apoyo de su población. Muchas gracias. A usted, mi general Hipólito, muy amable. Por favor, adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Yo creo que Zelensky pierde mucho políticamente, porque el pueblo ucraniano no olvida la historia y Rusia fue una provincia de Ucrania y inclusive la Unión Soviética se inició desde los hermanos Rus cuando gobernaron desde Kiev. Kiev fue la primera capital de Rusia y después se separó. Entonces, esa historia patriótica que es muy afincada en Ucrania, pues le va a hacer perder políticamente a Zelensky si acepta ese plan. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel Iván González. Hemos terminado, mi coronel Villamarín. No sé si hay otra pregunta. No, no hay más, no hay más. Entonces, vamos a hacer Entonces, una. le solicito la, el resumen y la bendición por el día de hoy. Agradecidos a todos los miembros de la sala virtual por su participación, el empleo del tiempo y a los internautas que nos acompañan el día de hoy por Facebook. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no? Hoy hemos hecho un taller interesantísimo con una participación muy asertiva y muy puntual de cada uno de ustedes, con unos puntos de vista bastante valiosos y muy respetables. ¿Qué nos propusimos hoy? Buscarle enseñanzas a esto, aprender de lo que está pasando, entender cómo es que se maneja la política, que es demasiado compleja, demasiado eh, pendular, que tiene muchas aristas y muchos intereses. Sea la pequeña política, la local, la regional, la nacional, la mundial, todas tienen las mismas características. Como decía Sun Tzu, comandar la guerra es lo mismo comandar una escuadra que comandar un gran ejército, porque siempre tendrá 8 a 10 personas bajo su dirección. La política internacional es lo mismo. Los problemas son como los niños, cuando son pequeños son problemas pequeños y cuando son adultos son problemas bastante adultos, bastante grandes. Entonces nos trajimos para hoy varias cosas para analizar en el tapete y nos quedó pendiente haber reflexionado un poquitico acerca de esto. ¿Y la ONU qué? Muy bien, gracias, ¿no? La ONU, pues es el organismo multilateral que lo hemos estudiado aquí varias veces. Sabemos del valor fundamental que tiene para la paz del mundo su estatuto orgánico. Pero
pasa desapercibido porque como el señor Trump los ha tratado de la misma manera que alguien de ustedes se refirió, de manera despectiva, los trata mal. Entonces les quita los apoyos. El día que fue a la reunión de la ONU, preciso no le funcionó la escalera eléctrica para moverse de un piso a otro, ni le funcionó, y luego no funcionó el teleprompter. Entonces dijo que, y eso que Estados Unidos le da tantos millones a la ONU, no tiene ni siquiera para comprar un teleprompter, los estaba irrespetando y les ha quitado pues muchos apoyos y los ha desconocido completamente. Ni en Gaza ni en Ucrania la ONU ha tenido nada que poder aportar porque es como un convidado de piedra. Y eso que es el organismo mundial creado para resolver todos los conflictos, ¿no? Ese es el espíritu de la ONU, garantizar la paz del mundo. Entonces ahí vemos que ya hay algo que anda mucho o bastante mucho. Ahora entremos en materia. Vimos un cuadro general de cómo está en este momento el terreno y también vimos una descripción de qué es lo que quieren las partes. Muy claro es que Ucrania lo único que quiere es que se despeje todos los manchones y que Ucrania es Ucrania y que tenga el derecho a defenderse y a unirse con quien quiera porque es un país libre, independiente, soberano y autónomo. Punto. Y Rusia insiste de manera mañosa en que le entreguen lo que se ha robado, porque no se llama de otra manera, lo que ha expoliado del territorio ucraniano, donde ha asesinado a miles de personas, y que además le entreguen otros territorios que están aquí en verde señalados. Pero que a la vez Ucrania se desarme y no tenga con qué defenderse, como quien dice, cada vez que yo quiero ir a cascarle o le casco, usted no se defiende. Que no se alíe con Europa, o sea, que quede como un país paria, no tiene por qué aliarse con nadie, y que reduzca completamente su capacidad de defensa. ¿Para qué? Pues para que Rusia pueda aprovechar todo lo que tiene. En paralelo, y esto nos faltó decirlo, lo pongo aquí, el señor Trump tiene previsto que en esta zona oriental del río Dnieper, hacia acá, aquí hay unas minas de tierras raras, de varios minerales fundamentales para el desarrollo de la tecnología moderna. Entonces, lo que se dice que siempre han hablado en secreto Putin y Trump es que esto se lo reparten entre ellos y que Trump colocaría una gran cantidad de empresas americanas y Putin las otras y explotarían esto. Y a Ucrania le dirían por parte de Estados Unidos, de aquí usted nos paga todo lo que le hemos dado para la guerra, y Putin diría, el daño que nos causaron a nosotros nos lo están pagando. Es el mundo al revés. Más o menos lo que se vislumbra que está detrás de bambalinas. Supongamos, lleguemos a un punto fatídico, que se hiciera eso. ¿Ustedes creen que conociendo a los ucranianos, como muy bien lo apuntó mi coronel González, que son un pueblo históricamente indómito, van a permitir que se ocurra? ¿Qué imaginan ustedes que pasaría con todas estas empresas que se colocarían por aquí a explotar? Pues que también los explotan, ¿no? Pero con bombas. Los secuestran, los matan, los sacan corriendo. Los ucranianos no se doblegan. Que supongamos que en un tratado a la fuerza les dicen que este territorio se pierde, ¿no? Definitivamente esto es ruso. ¿Ustedes creen que los ucranianos, conociéndole su larga historia se van a quedar sentados mirando como nos quedamos los colombianos mirando cuando Santos nos metió el gol del plebiscito? ¿No? Eso el otro día comienzan a reventar bombas y asesinatos de rusos y prorrusos en esta parte y se vuelve una guerra eterna e interminable. O sea que, gústele o no le guste al mundo, la única solución para que haya paz en Ucrania es que Rusia se retire de ahí y que Ucrania pueda defenderse y organizarse como país. Muy difícil, sí, claro, pero no hay otra salida. Lo demás que se acuerden son acuerdos temporales que no van a llevar a una solución clara. Lo que sea que se acuerde, que no contemple la salida de las tropas rusas y la reposición de los daños, no va a garantizar ninguna seguridad. Pero hay otro
otra dificultad y entonces el señor Putin, ¿qué presenta como trofeo en su país? Y el señor Trump, que lo que le interesa es no tanto que el problema se resuelva satisfactoriamente, sino demostrar que él lo resolvió. Pero es que esa solución que le está dando no es la que le conviene a nadie. Es un tema bien complejo de política y analizar y que podría desatar una guerra mundial por otras razones. Luego vimos las frases descomedidas, lo que ha sido. Vimos después cómo los medios de comunicación resumieron que era volver flecos a Ucrania. Los mismos ucranianos manifestaron, nos están obligando a capitular y eso no es por ahí. Luego ya presentamos este plan que es el fondo de la pregunta de hoy, de la primera. Es que la Unión Europea, en cabeza de Macron, de Stammer y del canciller alemán Kohl, hicieron un documento en el cual le dicen a Trump, bienvenido a toda su propuesta de paz. Y aquí estamos con esa propuesta de paz. Pero es que nosotros le agregamos esto, esto y esto. Entonces le cambiaron completamente el tono y el enfoque a los puntos medulares de las armas, del apoyo a Ucrania y de la libertad que tiene de unirse a un país o a otro. Y desde luego que no le reconocen un solo centímetro del ocupado. Eso es muy serio. Entonces, dentro de la propuesta lo que se dice es que se pare la guerra donde está, que el Donbass y Crimea y el Donetsk quedan en observación para que lo negocien la OTAN, es decir, para que no quede por fuera del baile Estados Unidos y Rusia, pero no para que Rusia considere que ya es territorio de ellos. Eso es muy claro, lo que está diciendo la Unión Europea. O sea, lo que le están diciendo es que vamos a sentarnos a hablar qué es lo que no quiere hacer Putin, porque como todos los cobardes son mandones desde la sombra, pero cuando tienen que enfrentar cara a cara a quien le deben decir las cosas, no son capaces de hacerlo o distorsionan o asumen una actitud ya mucho más complaciente. Entonces, ellos lo que quieren es sentarlo en la mesa y decirle, un momentico, es que usted no es el dueño de esa zona, usted tiene 10 millones de kilómetros, vaya allá para su territorio y desarrolle todo eso y no pretenda revivir la Unión Soviética para poner en jaque Europa porque nos está afectando el desarrollo y la seguridad. Eso es lo que le quieren decir, pero el señor Putin sabe que no puede enfrentarse a ellos porque la pierde y por eso es que hoy ya el canciller salió con la maña de que sí, pero no. Bueno, luego vimos aquí un resumen de todo lo que está pasando. Eh, hicimos o resaltamos la noticia que se publicó al mediodía de hoy, según la Casa Blanca, porque no dice Zelensky está diciendo esto, sino según funcionarios de la Casa Blanca, Zelensky ya aceptó el plan en las condiciones que dice Europa, no en las condiciones de Trump. Y por eso hicimos hincapié varias veces. Y Rusia contesta por medio de sus delegados que ellos están escuchando, no están todavía han tomado ninguna decisión, pero que por principio Rusia se basa en el primer documento de 28 puntos que presentó Trump. Entonces luego hicimos un comentario anexo y dijimos, y a las 3 horas apareció el señor Trump y dijo que eso estaba muy cerca y que estaba arreglado, e hicimos el comentario que lo mismo dice de Gaza e Irán. Así fue que se manejó esto. Luego hicimos un recuento, una recapitulación de cómo se llegó a este evento con la ida a Ginebra, que el señor Rubio, que lo vemos aquí, reunido con el delegado de Zelensky en Ginebra, ya el señor Rubio cambió de tono y dijo que el plazo que Trump le ha dado hasta el jueves, o sea, pasado mañana, a Zelensky cambiaba, que iban a revisar algunos punticos. Entonces hicimos también hincapié que de inmediato brincó el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que lo único que ellos aceptaban eran los 28 puntos que Trump había presentado. Pues como los 28 puntos les dan todo lo que ellos quieren y convierten a Ucrania pues ahí en un paisito de tercera, algo que es desconocer, volvemos a decir, la cultura. Porque si no se conoce lo bravío que es el pueblo ucraniano, a pesar de haberlo visto peleando ya 4 años, y no se conoce su concepto que ellos tienen de la guerra, es que ellos son los que están ayudando a Estados Unidos, mientras Estados Unidos dice que el desagradecido es el otro,
pues ahí estamos navegando en dos barcos diferentes, supuestamente para llegar al mismo puerto, pero con los rumbos completamente contrapuestos 180 grados. Luego vimos qué es lo que han aportado cada uno y ahí comienzan las cosas a ser dudosas, porque los delegados de los dos países, sí, a mí me invitaron a una reunión en la que plantearon unas ideas, pero ni yo dije que estaba de acuerdo con los 28 puntos, ni nos hemos puesto de acuerdo con Rusia. Y los rusos dicen, es que ya Trump dijo que esa es la propuesta y nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero es que eso es lo que dicen ellos, pero no lo ha dicho Ucrania. Entonces no se ha avanzado ahí. Luego repetimos que el plan ha cambiado así, ya está, con lo que pasó en Ginebra y lo que pasó en Nueva Delhi, y entonces volvieron a presentarlo hoy. Entonces, hicimos las dos preguntas, hoy hacen los estadistas aquí las dos preguntas. ¿Está realmente Rusia de acuerdo con lo que trató? Entonces, para ellos, no está no, Rusia no estará de acuerdo porque no le dan lo que quiere. Sin embargo, esa fue la primera pregunta que nosotros presentamos. Y la otra pregunta era si Rusia está más cerca de la paz, sí o no. Entonces aquí sí ya las corporaciones que intervienen y dicen que probablemente sí, porque les palía la violencia, les alivia la temperatura, pero que no se resuelve el problema. Bueno, entonces a partir de ahí pasamos a la primera pregunta. ¿Aceptará Rusia el nuevo borrador de acuerdo con la paz que fiel a su estilo Trump da por seguro? Entonces aquí está muy clara la pregunta, que lo da por seguro es Trump, pero no es Ucrania ni Rusia. Ucrania no ha dicho nada, pero como el balón en este momento está de Rusia, porque supuestamente Ucrania dijo que sí, entonces la pregunta era esa. ¿Rusia aceptará el nuevo borrador en el que le dicen que tiene que salirse de Ucrania, que Ucrania no va a reducir su fuerza militar y que tampoco va a reducir sus armas de larga distancia y que no? Entonces, esa era la pregunta, si Rusia acepta ese borrador, que es el nuevo. Entonces la respuesta fue, una mitad dijo que no lo va a aceptar porque no le satisface sus intereses. Otra respuesta fue de que no lo va a aceptar porque es que además no se puede creer ni en la palabra de uno ni del otro, ya que lo que quieren son imposiciones y no solucionar el problema. Y hubo la otra mitad de respuestas que dice que sí lo acepta, porque a pesar de que no está incluido lo que ellos tienen, quedaría como el ganador y el que puso las normas y asumiría que de todas maneras va a controlar el Donbass, ya que en ese borrador está previsto que la negociación se hace directamente con la OTAN. Sea cual fuere, como lo vimos ahora en la nueva represión, Ucrania no va a aceptar nada distinto a que le desocupen su territorio. Que se lo impongan por la fuerza se convierte en una guerra de guerrillas eterna y el pueblo ucraniano es bravo en eso. Releamos los episodios de la Segunda Guerra Mundial para que veamos de qué son capaces los partisanos ucranianos y en esta guerra, allá al lado de Zaporizhia, es donde está la base nuclear. Los rusos no han podido avanzar de ahí porque los civiles los tienen locos a punta de bombas y francotiradores, espías. No han podido, un ejército completo no ha podido avanzar porque cuando va a avanzar le aparecen guerrilleros por todos lados y después no encuentran ninguno. Entonces el desquite es de los valientes soldados rusos contra las mujeres, los viejitos y los niños. Pero no han podido cruzar de Zaporizhia. Entonces, como ustedes ven, respuesta que se le da a esto sigue siendo incompleta porque no es posible que Ucrania acepte nada distinto a que le devuelvan su territorio. Y la segunda pregunta era si ganará o perderá políticamente el señor Zelensky ante su país. Aquí también las opiniones fueron más divididas, aunque hubo una tendencia a que mientras se mantenga el apoyo, ya es un condicionamiento, no perderá políticamente. Hubo otra respuesta, que fue la de mi general Herrera, que dice que el señor Zelensky, el pueblo tiene que reconocer que pase lo que pase, ha sido un líder que lo sostiene. Pero el pueblo ucraniano finalmente gane o pierda la imagen del señor Zelensky, no se va a arrodillar ante Rusia, no va a aceptar que le roben su territorio, no va a aceptar que vengan los rusos a ponerle normas, ni mucho menos que Rusia, que Ucrania no pueda ser un país igual de libre, independiente, autónomo y soberano que los demás.
Entonces hemos hecho hoy un análisis en conjunto, tocando un par de temas, de un asunto de una trascendencia mundial, geopolítica, estratégica, que no se había visto en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en los momentos más críticos de la Guerra Fría. En particular, porque aquí hay una tercera potencia que es China, que está con las fauces abiertas, lista a pegar el mordisco de qué pedazo de la torta más grande le queda a él en medio de lo que pueda ocurrir. Estamos ante un momento histórico muy enredado, pero también ante un líder de las dimensiones del señor Zelensky, que de ser un simple comediante, alguien que no creía en su país nadie en la política, pero lo eligieron porque no había nadie más a quien elegir. Y cuando llegó la guerra, sacó a relucir un talento y un talante que sin duda lo ponen como el estadista de guerra que está en capacidad de hacerle competencia únicamente Benjamín Netanyahu. No hay otro en el planeta que tenga esa admiración de todo el mundo por su capacidad, e inclusive Zelensky le puede sacar ventaja a Netanyahu, ya que sobre Netanyahu pende siempre la acusación de las muertes en Gaza, y en cambio Zelensky es el líder de unas víctimas. Interesante episodio para seguirlo estudiando, porque estamos aprendiendo todos de liderazgo, de conducción de los estados, de geopolítica y de los entornos y la dinámica de la política, cómo se mueve. Mañana tendremos nuevamente otra acción académica, otra tarea académica de reflexión para seguir pensando y enriqueciéndonos todos con nuestras reflexiones y puntos de vista en la noche. Y por la mañana estaremos en el episodio 891 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos, como siempre, nuestro agradecimiento por su asistencia y les deseamos una feliz noche y con la bendición de Dios que nos siga iluminando permanentemente. Bendiciones para